Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para la materia de cultura científica. En esta nueva actividad FLIP vamos a ver la relación entre la especie humana y el medio ambiente. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Pues bueno, en primer lugar vamos a hablar de la relación que existe entre la actividad humana, los impactos y los residuos. Después vamos a hablar de la evolución de la relación entre el ser humano y la naturaleza, de la explotación de los recursos y para finalizar vamos a indicar una serie de hábitos para realizar un consumo responsable. Pues bien, en primer lugar vamos a poner el puntero. Y bueno, para empezar este vídeo, pues la verdad es que estaría bien comenzar por definir qué es la ecosfera. Muy bien, antes de empezar con la presentación del tema de la especie humana y el medio ambiente, tal vez lo más conveniente sería explicar qué es la ecosfera. Entonces podríamos decir que la ecosfera está formada por todos los sistemas que forman parte de la Tierra, como por ejemplo, como podemos ver aquí, la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y todas las interacciones que se establecen entre ellos. Como muy bien sabéis, el ser humano como forma parte de la biosfera y por lo tanto va a interactuar con el conjunto de sistemas que conforman esta ecosfera. ¿Veis? El ser humano tiene que interactuar con el medio ambiente para obtener una serie de recursos que necesita para vivir. Esta interacción con el medio ambiente para obtener estos recursos genera una serie de impactos en el medio ambiente, como por ejemplo pueden ser, en este caso, pues la deforestación que se produce cuando se realiza la tala de árboles, o por ejemplo cuando se corrompe el agua después de su uso, por ejemplo en nuestras casas. Pero además, con nuestra actividad diaria producimos una serie de residuos, como por ejemplo pueden ser las basuras o las aguas residuales, los cuales a su vez van a producir un impacto ambiental como la contaminación de ríos o por ejemplo la acumulación de basura en el mar. Por lo tanto, cambiando nuestra forma de consumo, podemos decir que está en nuestra mano que la repercusión de estos impactos sea lo menor posible. Como sabéis, en la relación del ser humano con la naturaleza podemos distinguir tres fases fundamentalmente. En primer lugar, tenemos una fase cazadora y recolectora en la que el ser humano, pues podemos decir que estaba integrado perfectamente en el sistema natural y que sus impactos en el medio eran mínimos. En segundo lugar, tenemos una fase agrícola y ganadera en la que el ser humano aprendió a cultivar y a domesticar y a criar animales para producir alimentos. Esto permitió crear asentamientos estables y como consecuencia se produjo un aumento de la población. Finalmente, tenemos una fase industrial, podemos decir industrial o tecnológica, que es con la que nos encontramos ahora mismo, en la que la humanidad ha llegado a los 7.500 millones de habitantes, por lo que, como os podéis imaginar, la necesidad de recursos y el incremento de los impactos se ha incrementado exponencialmente. Por lo tanto, podemos decir que un efecto directo del aumento de la población es el aumento de la sobreexplotación de los recursos naturales.
Por poner unos ejemplos, pues podemos hacer referencia a la sobreexplotación de los recursos hídricos. Por ejemplo, esta sobreexplotación se produce por un mal uso de los sistemas de riego ineficientes, fundamentalmente por el uso industrial del agua y también se produce por un inadecuado consumo doméstico. Como principales consecuencias de este tipo de actuaciones podemos citar la desertificación del entorno y la contaminación de ríos y mares. Otro caso sería la sobreexplotación del suelo mediante la utilización de cultivos intensivos, cuya principal consecuencia sería la pérdida de biodiversidad y la contaminación con fertilizantes y pesticidas. En tercer lugar, podemos indicar la sobreexplotación de los recursos minerales y las rocas, como es el caso, por ejemplo, del petróleo. Esta sobreexplotación acabará con su agotamiento y además hay que tener en cuenta que su utilización tiene grandes consecuencias por la contaminación del entorno y por los grandes impactos paisajísticos. No hay que olvidar que el paisaje también es un recurso natural. Finalmente, podemos comentar la sobreexplotación de los seres vivos, como por ejemplo la tala abusiva, que produce la deforestación, la pesca excesiva que hace que algunas especies estén a punto de extinguirse y la producción intensiva, que tienen como principal consecuencia pues, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del entorno y un consumo de agua excesivo, como se produce en el caso de la agricultura y de la ganadería. En último lugar, tenemos que tener en cuenta que entre las principales causas del deterioro del medio ambiente están los tipos o los estilos de producción de los enseres que necesitamos y el consumo que hacemos de los recursos. Por tanto, una buena forma de reducir el deterioro del medio ambiente sería adquirir unos buenos hábitos de consumo o unos hábitos de consumo responsable, entre los cuales podríamos citar los siguientes. En primer lugar, reducir las compras y reflexionar sobre si satisfacen una necesidad real o no. Es decir, evitar las compras por impulso. En segundo lugar, concienciarse sobre los costes ambientales y sociales de los productos. Es decir, cuando vayamos a comprar algo, pensar de dónde viene, cómo se ha producido y los posibles impactos que ha podido tener su sistema de producción. En tercer lugar, elegir productos locales, ecológicos, biodegradables y reciclados. En cuarto lugar, hacer un uso responsable y reciclar los objetos al final de su vida útil. Y finalmente, cuando sea posible, sería interesante apostar por productos de comercio justo. Tenemos aquí, comercio justo. ¿Pero qué es esto del comercio justo? Pues muy bien, el comercio justo es un sistema comercial cuyo objetivo fundamental es erradicar la pobreza y la desigualdad en el mundo. Esto, desde luego, no es fácil y para ello se pretende establecer una serie de medidas como apostar por un mejor acceso de los productores más desfavorecidos al mercado, sobre todo en los terceros países, y dotar al comercio internacional de unas reglas más equitativas para todos los participantes. Estos productos, además, pueden encontrarse en muchas tiendas y supermercados y se pueden identificar fácilmente mediante etiquetas en las que se indica la certificación de comercio justo, pues como podéis ver aquí en esta imagen. Y con esto nada más. Aquí acaba el tema, la relación del ser humano y la naturaleza o el medio ambiente. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.